Gretel es investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus áreas de interés y trabajo giran en torno a la justicia global, la ecología política, la salud ambiental y los conflictos ambientales. Trabaja en torno al proyecto del Atlas de Justicia Ambiental, el Atlas Mundial de Justicia Ambiental, y lo que le hemos pedido a Gretel es que nos ayudara en dos cuestiones. Una, que nos presentara el Atlas y después que nos contara cómo podríamos usarlo o cómo podemos utilizar esta herramienta para el análisis de los conflictos socioecológicos vinculados al turismo. Gretel, cuando quieras. Muchísimas gracias, Ernest, por la invitación y muchísimas gracias a todos también por estar aquí hoy compartiendo con nosotros en esta jornada. Voy a compartir pantalla porque yo no tengo una presentación, sino lo que tengo es, bueno, el mapa de justicia ambiental, que si funciona bien el internet, lo que vamos a hacer es que como navegar un poco por el mapa. Así que me dicen si ya pueden ver mi presentación, o sea, o me pueden ver mi pantalla. Vemos tu pantalla perfectamente. Ok, bueno, este es el Atlas Mundial de Justicia Ambiental. Como ustedes pueden ver, es una base de datos global de conflictos ambientales, que la definición que utilizamos es, bueno, similar a la que nos ha dado a nivel teórico Mario, ¿no? O sea, un proceso de movilización social en torno a una injusticia ambiental. Esta movilización puede tener diferentes niveles, puede ser una comunidad que se opone ante un proyecto, así como puede ser también un conflicto más masivo que sea, digamos, de carácter más nacional. Entonces, bueno, la definición que tenemos de conflictividad socioambiental es bastante amplia y lo que vemos es, en resumen, personas o grupos, digamos, de grupos históricamente vulnerabilizados, casi siempre estas dinámicas, ¿no?, de injusticia ambiental tienen una historia, no es que es de los últimos años, ¿no?, de la creciente conflictividad, sino que también son las personas que resisten, vemos también que son los que históricamente han estado vulnerabilizados desde, podríamos decir, la colonia, digamos, desde la colonización de América, ¿no?, grupos indígenas, por ejemplo, personas de la clase trabajadora, muchas veces también mujeres, ¿no?, que se oponen, digamos, a estas industrias extractivas. Esto por un lado, digamos, a nivel teórico, y después a nivel, quería también rescatar a nivel metodológico cómo se construye la base de datos. Este es un proyecto que está hace más o menos 10 años, donde se empezó a recopilar información de conflictos ambientales. Empezamos en América Latina, de hecho, con algunas colaboraciones con el OCMAL, por ejemplo, con el OLCA en Chile, que son grupos de activistas y organizaciones que ya estaban mapeando, ¿no?, los conflictos mineros o, por ejemplo, los proyectos hidroeléctricos que estaban generando algún tipo de impacto social y impacto ambiental en la región. Entonces, claro, la idea surge de hagámoslo a nivel global. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que queríamos mostrar, ¿no?, que ahora ustedes pueden ver aquí, hay alrededor de 3.555 casos, lastimosamente o no, lo podríamos ver, sigue aumentando, y como dice Mario, ¿no?, el tema de conflicto no necesariamente es algo negativo, sino que también el hecho de entrar en un conflicto ambiental nos dice que las personas están o tienen la opción también de protestar, ¿no? Entonces también podríamos debatir de qué manera se deben gestionar estos conflictos, porque hay muchísimo debate en cómo manejar el conflicto socioambiental, ¿no? Muchas veces se quiere solucionar, pero como lo hemos visto en la región centroamericana, claro, se puede solucionar con acciones muy violentas, como por ejemplo el asesinato de algún defensor. Entonces también yo creo que eso es a nivel teórico, podríamos también discutir un poco más sobre esto. Bueno, como les voy a presentar el Atlas, ustedes pueden ver, aquí lo tenemos dividido en diferentes categorías, por ejemplo, conflictos relacionados a proyectos nucleares, minería, disposición de basura. También lo podemos poner en diferentes idiomas. Si lo pongo aquí en español, en teoría debería funcionar. Ahí está cambiando. Ahí está. ¿Ya lo pueden ver en español? Sí. Bueno, aquí tenemos todas las diferentes categorías de conflicto, ¿verdad? Y hay diferentes filtros que podemos utilizar, como dice Ernest, para ver cuáles son relacionados al turismo. Por ejemplo, como ustedes pueden ver, los puntitos morados, que casi, de hecho hay una subrepresentación
de conflictos relacionados al turismo. No están la mayoría mapeados, sino lo que vemos, digamos, en la región centroamericana es, me voy a pasar acá mejor, que ya lo había hecho antes, es, bueno, conflictos más relacionados a lo que son las industrias mineras, como lo pueden ver, ¿no? Los puntos anaranjados, o lo que son las hidroeléctricas, que son los puntos celestes, o los cafés, que también están muy relacionados al tema de monocultivo. Como dijo Mario, una de las características que vemos cuando caracterizamos, digamos, a nivel global el tema de la conflictividad socioambiental, que nos da Centroamérica. Bueno, Centroamérica lo que tiene es una región sumamente violenta. No lo decimos o no lo dicen nada más los datos del Atlas, sino que también son datos de Global Witness. Ahora últimamente, bueno, sacaron Global Witness todos los datos agregados de los asesinatos de defensores, y son casi, yo lo tengo acá, 233 en los últimos años. Algo para una región que es, digamos, geográficamente pequeña, y lo que estamos viendo también es que, bueno, regiones que siempre han sido violentas, por ejemplo, en relación a defensores ambientales, como lo era Honduras, como lo era Nicaragua, como era la Guatemala, ahora también está en la lista, por ejemplo, países como Costa Rica, con asesinato de 2 indígenas, por ejemplo, en menos de un año. Entonces también estas características de la región nos da muchísimo para pensar. Algo que no escapa, digamos, de diferentes, digamos, algo que independientemente de la actividad extractiva, es igual de violenta, digamos, en Centroamérica. Hayamos hecho un estudio, por ejemplo, de cuáles eran, por ejemplo, las actividades o las industrias extractivas más violentas, o las que podían, digamos, finalizar en, hablo de violencia directa, ¿no? Porque también podríamos hablar de violencia estructural, violencia simbólica. Aquí estoy hablando de violencia relacionada a asesinato de activistas. Datos de Global Witness, por ejemplo, nos decían que era la minería, las hidroeléctricas, algo que sí, que es verdad, pero, por ejemplo, el caso de turismo, también suelen ser bastante violentos. No sé si conocen, por ejemplo, el caso de Bayatela en Honduras. Entonces, también yo creo que el Atlas podría servir en analizar los conflictos, pero también en relación a los otros tipos de conflictividad que hay en la región. Entonces, por ahí podría ser también una pista interesante de cómo se podían utilizar los datos del Atlas, no centrarse únicamente en aquellos, digamos, conflictos mapeados o los puntos, digamos, morados relacionados a turismo, sino también comparar cómo o qué características tienen los turismos, digamos, los conflictos de turismo relacionados a otro tipo de actividades extractivas. Ahora, bueno, a nivel global, no sé si lo ven aquí, son todos los puntitos morados, tenemos 77 casos. Si nos vamos a Centroamérica y al Caribe también vemos, ¿no? Cada uno de estos puntos es un conflicto. Si nos metemos en un caso, vamos a ver el montón de información que se despliega. Por ejemplo, es en Costa Rica, entonces normalmente hay una imagen, hay una caracterización, casi siempre está en inglés o en español. Está el nombre del conflicto, el país, la provincia. Estos son otros datos más de georreferenciación, digamos. Está el tipo de conflicto de primer nivel y también está el tipo de conflicto de segundo nivel. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que tenemos estas 10 categorías de primer nivel, pero como sabemos, los conflictos son altamente complejos, es decir, que un conflicto relacionado al turismo no es únicamente por la cuestión del turismo, sino también puede ser relacionado a conflictos de tierra, distribución de agua, o por ejemplo también un conflicto de infraestructura, por ejemplo la construcción de un aeropuerto puede estar relacionada también al turismo. Entonces, yo lo que recomendaría también en caso de que quieran utilizar el Atlas para su análisis es también centrarse en estas, digamos, categorías de segundo nivel para poder realmente llegar, ¿no?, a esta complejidad de los conflictos, ¿no? Cómo están relacionados entre sí y cuáles los conflictos relacionados a la industria turística, qué otras características tienen o qué otros conflictos asociados podrían tener. Tenemos, por ejemplo, las mercancías que están en disputa. Por ejemplo, aquí está el acceso al agua, algunos otros detalles, por ejemplo, de lo que se quiere construir o el proyecto en conflictividad, el nivel de inversión,
el tipo de población afectada, más o menos cuánta población podría estar afectada, cuándo empieza el conflicto, y esto es cuando empieza a movilizarse las personas, no necesariamente el proyecto, cuando se empieza a construir, sino cuando empieza a haber este escenario, digamos, de protesta social. ¿Cuáles son las compañías que están implicadas? Y a veces también tenemos el país o la sede donde esta compañía está fundada, los actores gubernamentales, cuáles son las organizaciones también que han participado o que dan apoyo, por ejemplo, a las personas, digamos, locales que están en las movilizaciones, la intensidad, esto está relacionado también a la violencia, pero también si es una movilización masiva o si más bien es una movilización local. ¿En qué fase de reacción se protesta? Si es, por ejemplo, antes de que se comience a construir el proyecto, digamos, cuando está en discusión un estudio de impacto ambiental, o, por ejemplo, cuando ya vemos que está la construcción del proyecto implicado, o ex post, por ejemplo, cuando ya se ven los daños causados, digamos, por el proyecto. Los grupos que se movilizan, las formas que utilizan para movilizarse también, algunos impactos que están, digamos, detallados, impactos, por ejemplo, ambientales, impactos en salud, impactos socioeconómicos, otro tipo de impactos, en qué estado está el proyecto. Aquí vemos que es un proyecto, digamos, que ya está parado, y cuáles son otras respuestas, digamos, que se han dado a nivel conflicto, algunas alternativas que surgen también, y esto aquí también es interesante analizar en el Atlas, porque en el caso de o los casos, digamos, que yo he analizado en Centroamérica, muchas veces se propone la actividad turística como una alternativa al extractivismo. Por ejemplo, en Guatemala, un proyecto minero, las comunidades querían decir no a la minería, queremos hacer otro tipo de actividades como por ejemplo el turismo. Pero también el turismo puede ser un causante de conflictividad socioambiental. Entonces yo creo que analizar los casos desde ese sentido, ¿no? Cuando el conflicto o qué tipo de conflicto o bajo qué mecanismos la actividad turística causa conflictividad socioambiental, pero en cuando las personas también lo proponen como una alternativa, digamos, a otro tipo de extractivismo, como en este caso, digamos, la minería. Bueno, y después está todas las referencias que se utilizan para llenar la ficha. Esto casi siempre son colaboradores, estudiantes, a veces las mismas personas que están en el territorio, ¿no? Ellos envían la información y después pasa por un proceso, digamos, de moderación, más que todo para ver que toda la información que se ingrese al Atlas tenga un respaldo con fuentes, sea fuentes secundarias o fuentes primarias, hasta que ya se publica el conflicto, digamos, en línea. Entonces, podríamos garantizar que lo que se publica es, bueno, es realmente una investigación, es decir, una investigación comprometida con la justicia ambiental, pero al mismo tiempo bastante rigurosa. Yo les quería mostrar también algunos de los filtros que se pueden utilizar, y aquí, Ernest, decime cuando paro, porque hay tantos filtros, hay más de 100 filtros, entonces podría hablar toda la noche, pero yo escogí más que todo esos que nos pueden dar luces o nos pueden dar sí, información sobre cómo extraer, digamos, información para hacer análisis sobre lo que nos interesa hoy, ¿no? Que es la actividad turística. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, bueno, podemos filtrar por categoría. Está un poco lenta. Voy a abrir mejor mi presentación. ¿Pueden ver mi presentación aquí? Sí. ¿Sí la pueden ver? Sí. Ok, perfecto. Sí, Gretel, sí se puede ver. Ok, perfecto. Bueno, por categoría, ¿no? Podríamos seleccionar primero por categoría, que son estos, digamos, puntitos morados. También podríamos saber por subcategoría, utilizar, por ejemplo, la categoría, pero también el tipo, como les mencioné antes, ¿no? No solamente la categoría de primer nivel, sino también la de segundo nivel,
y tenemos esta que dice turismo relacionado, digamos, a hoteles, marinas, y aquí vemos que cambia un poco los colores, es decir, no necesariamente el colaborador que ingresó el caso puso como primer nivel turismo, sino que aquí, por ejemplo, puso otros puntos grises que son relacionados a la infraestructura. Entonces, este específicamente, por ejemplo, es el conflicto relacionado a la construcción de un aeropuerto en el Machu Picchu, que sí que es decir, el conflicto de primer nivel es la construcción del aeropuerto, pero claramente está también relacionado a, digamos, a la expansión de esa oferta o el interés, ¿no?, del gobierno a ampliar esa oferta turística en la región. Después también lo podemos ver el turismo como una mercancía que se vende, por ejemplo, aquí lo pueden ver, ¿no? Si filtran en el Atlas, esto está abierto, ustedes nada más entran www.idatlas.org y ya pueden hacer todos estos, digamos, ejercicios de filtro para poder seleccionar los casos de interés. Entonces está esta que es commodity, digamos, mercancía, servicios turísticos. Vemos aquí, por ejemplo, todas estas zonas en la India, ¿no?, de parques nacionales que se crean, muchas veces expulsando comunidades locales para hacer parques nacionales para hacer una oferta turística, ¿no? Por ejemplo, ver tigres, bengala en un parque nacional a un costo de, digamos, expulsar las comunidades locales de la zona que han históricamente habitado esos territorios. También podemos buscar en el Atlas mediante palabras clave, por ejemplo, si ponen aquí tourism o turismo, también se van a seleccionar ciertos casos. Aquí, por ejemplo, lo puse en castellano y aparecen claramente los de América Latina porque son los que están, digamos, escritos en el idioma español. Sí. Ahora lo que quería mencionar también es que no necesariamente, este es el caso, digamos, que les había mencionado en Perú, ¿no?, en el Machu Picchu, y unas compañeras realizaron este mapa. Voy a volver al sitio web. Es este mapa interactivo relacionado a la expansión de los aeropuertos a nivel global. No necesariamente todos son relacionados al turismo, pero sí algunos, como este en Perú. Entonces aquí, digamos, se describen, ¿no?, todos los casos, y lo ideal sería, por ejemplo, en colaboración con algunos, bueno, de personas interesadas en la industria extractiva, poder, digamos, crear un mapa relacionado a la industria turística en ese sentido. Entonces, bueno, para un poco concluir, ¿qué es lo que nos dice el Atlas? Es simplemente, bueno, es una base de datos, ¿no?, que da mucha información de las dinámicas del extractivismo relacionado al turismo a nivel global, pero también nos podría ayudar a comparar. Por ejemplo, en la región centroamericana, podríamos comparar la región centroamericana con el resto del mundo, o también, por ejemplo, la actividad turística en Centroamérica con otras, digamos, industrias de conflictividad que hay en la región, ¿no? Cuáles son las características, quiénes se movilizan, cuáles son las empresas implicadas. Lo que sí nos da también es toda la infraestructura que requiere para mantener esta industria turística, ¿no? Hay algunos otros casos en donde personas protestan contra la construcción de una carretera, pero claro, es una carretera que lleva para el hotel 5 estrellas en una localidad digamos, particular. Entonces, también se puede identificar, ¿no?, todas esas como ciclo o los conflictos asociados a un hotel específico, por ejemplo, que tiene que ver con otra infraestructura, como es el caso de este mapa que se publicó con Stay Grounded, que es una red activistas aquí en Europa, que es relacionada, digamos, a la construcción de aeropuertos. Repito, no todos están relacionados al turismo, pero, bueno, la mayoría de estos aeropuertos sí es para facilitar o para poder ampliar esta oferta al turismo. Entonces, yo lo dejaría por ahí porque creo que lo más rico del Atlas es esto, presentar un poco lo que es y ya después ver las preguntas que surgen
Y bueno, cualquier duda, aquí nos quedamos para ampliar y profundizar.